Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar nuestro tercer video de reglas de inferencia. Para quien este sea el primero que ve, le recomendamos ver los dos anteriores, pues hay cosas ya vistas en ellos que se darán por sabidas en este. Bueno, comencemos. Veamos una nueva regla, es el silogismo hipotético. ¿No? Es un silogismo hipotético, o abreviado en inglés Hypothetical Syllogism, HS, indica la transitividad de la implicación. Es decir, si lo entendiéramos en términos causales, aunque también lo podemos hacer como antecedente y consecuente, diríamos que si X causa Y a su vez causa Z, X en último término sería el causante de Z, ¿no? Veamos un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, esto es como la reacción en cadena, o podemos entenderlo como el efecto dominó, donde una ficha tira a otra y la otra a otra, y así el caer de la primera produce el último de los efectos concatenados. Bien, ahora sí vayamos al ejemplo. Si como demasiado me da mucho sueño, si sé ese, soy anormal o ronco o estornudo, pero no las dos cosas a la vez. Vamos a interpretarlo como una exclusiva eso. Si sucede que como demasiado y entonces ronco, no soy anormal, ¿no? Si como y entonces ronco, es que no soy anormal. Ayer ronqué o ronco y si me da sueño, ronco, ¿no? Lo primero es que podemos hacer un silogismo hipotético entre la 1 y la 5. Si vemos bien, la 1 dice que la C es el antecedente de S y a su vez la 5 que S es el antecedente de R. Por tanto, aquí hay un término medio que es S que conecta muy bien C y R, como está en la premisa sexta. Ahora, si es R, por poniendo ponen, se puede obtener la negación de A, es que no soy anormal. Y si no soy anormal, se niega una de los disyuntos de la 2 por un torendo ponens y me queda esta disyunción exclusiva entre R o E. Y si hago un ponendo tollens, ¿no? Puesto que tengo R en la 4, tengo la negación de completa, ¿no? Es decir, que no estornudo, que era lo que buscábamos en la demostración. Vayamos a nuestra segunda regla. Así como la anterior era un silogismo hipotético, esta es un silogismo disyuntivo. Su fórmula general la podemos ver aquí en azul. Dice que hay una disyunción, ¿no? Entre A o B. Imaginemos que esto puede ser como una toma de decisiones, ¿no? Por eso muchas veces estos silogismos se les suelen llamar dilemáticos o dilemas. Si tomo la opción A, se produce el efecto X, y si tomo la disyunción B o la alternativa B, se sucede Y. Por tanto, en último término tengo que evaluar las consecuencias, es decir, o X o Y. Supongamos que yo no esté dispuesto a asumir pues X como expectativa, pues entonces no debo ir por A, ¿no? Tendría que ir por B, porque B causa un efecto distinto a X llamado Y. Fíjense cómo la premisa mayor y la conclusión son disyunciones y lo que las va a unir es un cuerpo de premisas, dos premisas menores que son dos implicaciones, ¿no? Y unen a su vez, vamos a decir, las causas con los efectos. Veamos este ejemplo. Si voy a Roma en barco, gasto mucho tiempo, ¿no? Ir a Roma en barco implicaría mucho tiempo. Si gasto tiempo o dinero, entonces me enojo. Tiempo o dinero, entonces causa esto. Cuando no estoy en paz, si me fastidian, entonces los golpeo, ¿no? O voy a Roma en barco o voy en avión. Cuando golpeo me vuelvo todo un Hulk y cuando estoy en paz conmigo mismo no me enojo. Si voy a Roma en avión, gasto mucho dinero, ¿no? Si aquí gasta tiempo, aquí gasta dinero. Y si me fastidian y luego me vuelvo Hulk, no tengo sex appeal, ¿no? No soy atractivo para nadie. Veamos, si yo tomo las premisas 1, 4 y 7, la 1, la 4 y la 7, veo que la 4 es la disyunción de los antecedentes, que serían 4 y 7, 1 y 7, y entonces puedo formar la disyunción de los consecuentes, ¿no? T o D. Si tengo T o D, por un ponendo ponens, entre la 2
y la 9 tendría el efecto E. Y si tengo E por un tolendo tollens, tendría negación de P con la C, ¿no? E es la negación de E. Y si tengo negación de P por un ponendo ponens entre la 3 y la 11, ¿ya? Negación de P produce este efecto, tendría ese efecto, que es a su vez una implicación. Si F entonces G. Pero si F entonces G, vea usted la 12 y la 5, si GH, podríamos establecer como una conexión en un silogismo hipotético de F hasta H, ¿no? Que es el que concluimos en la 13. Y si F, entonces H, este es el antecedente de este consecuente que es negación de S. Por tanto, podríamos concluir que no tengo sex appeal dada esta serie de premisas que hay, ¿no? Y con esto repasamos pues tanto el silogismo disyuntivo como el hipotético. Dos anotaciones rapidísimas. A los silogismos disyuntivos se les llama también dilemas constructivos. Si vemos es la misma fórmula que acabamos de repasar. Y encontrarán en la literatura que también se les llama dilemas destructivos a unas estructuras similares, pero que en vez de basarse en el fondo en un ponendo pones, fíjense aquí, si A se produce X, ¿no? Por tanto, si yo solo tuviera A y tuviera si A X, tendría X. Y si solo tuviera B y tendría B, entonces Y, se produciría Y. Pero como están unidos en una condicional, no los tengo simples, no los tengo simplificados, sino unidos en una condicional, tengo que unir en una condicional. Se fijan, detrás de esto hay una regla del ponendo ponens. Lo mismo sucederá en el dilema destructivo respecto a la regla tolendo tollens. Es decir, tengo que este camino A produce la consecuencia X, el camino B produce la consecuencia Y. Si no tuviera X, por tolendo tollens, no tendría A, lo cual sucede aquí. Si no tuviera X, conclusión, no A. Y si no tuviera Y, no B. Pero como están unidos en una disyunción debe estar la conclusión. La estructura es interesante a repasar. Veamos dos reglas más, ¿no? La primera es la ley de Morgan. Esta ley de Morgan, algunos lo llaman una regla de inferencia, aunque propiamente es una tautología, porque en realidad lo que establece es la equivalencia de dos tipos de expresiones, ¿no? La primera expresión es una disyunción y la segunda expresión será una conjunción. Ahora, ¿se puede igualar una conjunción a una disyunción y viceversa? Sí, siempre y cuando se cumplan, vamos a decir, dos cosas, ¿no? Que niegue cada uno de los elementos por separado, X y Y, fíjense, aquí está negado X y aquí está negado Y, o sea, cambio el signo de la disyunción por la conjunción. Luego niego los elementos por separados y, por último, niego el todo, ¿no? Esta negación del paréntesis que afecta a todo. Supongamos que tuviera una fórmula original X y Y. Pues bien, cambio Y por O. Niego por separado, negación de X, negación de Y. Y por último, niego todo. Negación de la negación de X o negación de Y. Si mi fórmula original, por el contrario, fuera esta, pues tendría que cambiar O por Y. Ya está. Después, negar cada uno por separado. Como está negado, los afirmo. Y luego negar el todo. Por eso pongo una negación final. Y así sucesivamente, habría un largo etcétera. Tendríamos que repasar pues todas las posibilidades de la fórmula original para aplicar estos simples pasos y buscar su expresión equivalente. Veamos un ejemplo. No es verdad que ni vaya al cine ni al teatro. Es decir, no es verdad que ni. Es una I con los dos negados, ¿no? No sucede que, aquí lo expreso antes del paréntesis, o no desperté eufórico, ¿no? O no desperté sonriente. Cuando despierto eufórico duermo temprano, sí, y cuando duermo temprano no voy al teatro. Si nos fijamos, aquí hay un término medio entre 3 y 4, por lo cual podríamos decir que cuando se despierta eufórico no va al teatro, ¿no? Por un silogismo hipotético. Después podemos hacer una ley de Morgan a la premisa 2. Si se fijan, aquí están negados el todo y negadas las partes, por tanto podría cambiar de O a I
negando cada una de las partes como queda afirmado y negando el todo, pero como el todo está negado, queda a su vez afirmado. Entonces tendría E y S, es decir, que desperté eufórico y desperté sonriente. Si es verdad esto, sería verdad por separado la simplificación de cualquiera de los miembros. Voy a tomar en este caso E porque con E podría obtener, por poniendo pones con entre la 5 y la 7, pues la negación de T. Y si tengo, le vuelvo a hacer una ley de Morgan a la 1, ¿no? Que quedaría C o T, si se fijan. Y por toliendo pones, quito una de las alternativas que es T con negación de T, me queda C, ¿no? Eh, es decir, voy al cine. Por último, la implicación material, al igual que la ley de Morgan, no es tanto una regla de inferencia como una forma de equivaler proposiciones, es decir, de expresar tautológicamente dos formas. Hay muchos problemas respecto a si es del todo válido o no, si hay una interpretación o no. Aquí lo tomaremos en el sentido de equivaler en tablas de verdad. O sea, si yo hago la tabla de verdad de X, entonces y hago la tabla de verdad de negación de X o Y, veremos que son tablas exactamente equivalentes. A ver, la implicación material dice que se puede cambiar cualquier condicional por una disyunción siempre y cuando niegue el primer disyunto. O al revés, cualquier disyunción puede cambiarse por una condicional siempre y cuando niegue el antecedente. ¿Ok? Si se fija, se cambia de signo y se niega el primero de los elementos. A esto se le llama implicación material. Bien, a ver, no es verdad que sea friki y no sea nerd. No sucede que sea F y a la vez no sea N. Esto es lo que dice la primera premisa. No se va, no se va al teatro o se es un friki. Ni como ni veo televisión. Si no voy al teatro, como o veo la televisión. Bueno, empecemos. Si le hacemos una ley de Morgan a la 3, nos damos cuenta que obtendríamos la negación de cada uno de los elementos, con lo cual quedan afirmados y por O, y luego niego el todo. ¿Ok? Ahora, esto es justo el tolendo que me daría como tolens T. ¿Ok? Y después, si T, eh, hacemos una implicación material, ¿no? Aquí, y como tengo T, saco F, y si F, por poniendo pones con la 6, de la 7 con la 6, ¿no? Obtengo esta como efecto. Ahora bien, si hago una ley de Morgan a la 1, ¿no? Me doy cuenta que puede quedar bajo esta expresión. Cambio la I por la O, niego cada uno por separado, la F queda negada y niego el todo, pero como el todo está negado inicialmente, queda afirmado. Y si me doy cuenta, por tolendo pones, quito una de las alternativas y me queda N sola, ¿no? Es decir, que soy un nerd. Muchas gracias.